Hola, quiero darles la bienvenida con esta escritura. Salmos 117:1. Naciones y pueblos, todos alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Gracias a Dios es que vamos a escuchar sus planes perfectos para nuestras vidas. Por eso hay que alabarlo y vivir con gratitud. Bienvenidos. Si algo vamos a necesitar para este tiempo es cambiar nuestros pensamientos, porque este tiempo ya cambió. Y justamente a eso se refiere Pablo en Romanos 12:2, cuando dijo: no vivan ya según los criterios del tiempo presente,
Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Yo te pregunto, ¿a quién no le gustaría cambiar su manera de vivir? Así estuviera viviendo en una súper expectativa, en algo muy especial en este tiempo. Aún así, siempre hay cosas que cambiar en nuestra manera de vivir. ¿Cómo se logra eso? Dijo Pablo, cambiando tu manera de pensar. Y esa es la dificultad que muchos tenemos, que no queremos cambiar nuestra manera de pensar. O sí queremos, pero hemos creído que es imposible. Por eso esta serie, El Poder de la Mente, porque yo estoy convencido, y Dios y su palabra, de que eso sí es posible. Sí es posible cambiar nuestra manera de pensar. Quiero preguntarte, ¿por qué nuestra mente a menudo se complica con los sentimientos? ¿Por qué muchas veces gana los sentimientos en vez de que impede la razón? Para eso es necesario que podamos aprender cómo Dios creó nuestro cerebro, para que podamos aprender cómo manejar las emociones y la razón y cómo poder vivir mejor. Quiero explicarte dos áreas de cómo está compuesto nuestro cerebro. Primero tenemos en esta imagen la amígdala cerebral. Ella se encarga de las emociones, de los sentimientos. ¿Qué mueve a la amígdala? Los sentimientos. Ella no razona, ella no toma decisiones, ella no es objetiva, ella siente, ella maneja las emociones. Ahí está centrada su función, en las emociones. Por el contrario, tenemos otra parte en el cerebro que es la corteza frontal. Ella es la parte que razona, es la parte que nos hace que tomemos decisiones, es la parte del análisis matemático, es la parte objetiva. Esta parte lo que hace es filtrar las emociones que vienen de la amígdala, y tiene una razón muy importante de ser una con la otra, además de todas las partes de nuestro cerebro. Por eso la clase de hoy, razón contra sentimientos, o razón y sentimientos, esa conjugación, ese equilibrio que hoy la ciencia le da a llamar inteligencia emocional. Y no es más de cómo aprender a manejar nuestros sentimientos y guardar el justo equilibrio con la razón. Cuando hay el justo equilibrio de razón y emociones, se dice que alguien tiene inteligencia emocional. Y eso es muy especial, porque antes nada más se decía de alguien que tenía inteligencia intelectual como alguien inteligente o capaz. Pero hoy por hoy, aún las empresas han visto que es mucho más importante la inteligencia emocional que solamente una inteligencia intelectual. Alguien que sepa trabajar en equipo, alguien que sea humilde, que acepte los errores, que acepte las correcciones, alguien que no se maree con un éxito prematuro o a las primeras de cambio, porque va a perder la objetividad. De eso trata la inteligencia emocional, y eso es lo que quiero hablarte el día de hoy. ¿Razón o sentimiento? Para eso vamos a ver una parte en la Biblia de la interacción de Jesús con sus discípulos, y especialmente con uno de ellos. Y es una parte emocionante porque ilustra muchísimo este tema. Cuando yo lo estaba estudiando, la verdad es que me emocionó muchísimo, porque justo lo que la ciencia ha dicho recientemente, Jesús ya lo había enseñado y practicado hace muchísimos años, 2000 años, este equilibrio entre razón y sentimiento, y no confrontación como muchas veces sucede en nuestra vida. Y vamos a empezar en Marcos 14, 26 y 28.
Leemos y dice, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Era la noche en que Jesús iba a ser apresado. Y Él les habló de manera muy clara a sus discípulos, a sus seguidores, y les habló de una profecía que está en Zacarías 13:7. Les dijo, las Escrituras lo dicen así: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso va a pasar. Muchos años atrás está escrito, ese es el plan de Dios. Continúa en el verso 29 y dice, pero Pedro le dijo, aunque todos pierdan su fe, yo no. Jesús le contestó, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, por segunda vez, me negarás 3 veces. Lo que Pedro estaba haciendo o queriendo hacer era refutar lo que muchísimos años el profeta Zacarías había dicho. Era contradecir a Dios y sus planes. Por eso Jesús tuvo que decirle ya en tiempo real lo que le dijo. Te aseguro que esta misma noche, antes de que él cante el gallo por segunda vez, me negarás. Pero aunque Jesús dijo esto, dice que Pedro le dijo, aunque todos pierdan su fe, yo no. Yo te pregunto, en este momento, el actuar de Pedro estaba siendo movido por su razón o por sus sentimientos. Porque ya Jesús le había explicado lo que las Escrituras decían y ya le dijo lo que aquí pasaba en tiempo real. Esta misma noche, aquí, ahora, yo te lo digo, eso va a pasar. Pero fíjate cómo continúa en el verso 31. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Ya por lo que Pedro decía, movió el sentimiento de los demás y ellos también decían de que no lo iban a negar. Pero Jesús les había dicho que el profeta Zacarías decía que todos se iban a dispersar. Pero Pedro insistía. ¿Insistía en qué? Insistía en sus emociones. Porque él había hecho una declaración de compromiso de que él iba a ser fiel a Jesús. Siempre iba a ser fiel a Jesús hasta la muerte. Y en este momento, cuando Jesús le estaba explicando de que eso no iba a pasar, él en su razón no entendía y se negaba a aceptar de que eso pudiera ser una realidad. Fíjate lo que dice Proverbios 12:15. El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido si Pedro hubiera entendido y le hubiera dicho a Jesús, ok, yo tengo el sentimiento, el compromiso y la emoción de defenderte, pero así que Zacarías ya lo había dicho antes, Jesús? Yo no lo entendí así, ya entré en razón. Más bien, Jesús, enséñame por favor cómo puedo pasar por este momento difícil. ¿Qué puedo hacer para evitar ser desleal a ti? Pero no, al contrario de eso, se quedó en su necedad, como dice aquí el proverbio. El necio cree que todo lo que hace está bien. Y Pedro pensaba que todo lo que estaba haciendo en este momento estaba bien. Y lo que él estaba haciendo era dejarse llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Si te das cuenta, Jesús no confrontó sus sentimientos porque Jesús mismo tenía sentimientos. Ese no era el verdadero problema. El problema era que Pedro se había estacionado en ellos y no había entrado en razón. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros. Fíjate cómo continúa. Ahora nos vamos a pasar al Evangelio de Juan. Cómo lo narra en Juan 18:3.
De ahí se fueron al monte de los olivos y sucede esto que te leo aquí. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Judas conocía el lugar, entonces fue a donde sabía que Jesús iba a estar para apresarlo. Y sucede esto que leemos en Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Nuevamente te pregunto, en este momento, ¿Pedro estaba actuando por su razón o por su sentimiento? Por sus sentimientos, por sus emociones. ¿Cómo? A pesar de que Jesús le había dicho que Dios se lo había confirmado, de que esto no iba a ser posible, aquí Pedro estaba confrontándose con Jesús, con lo que él le había dicho, y saca su espada y quiere matar, quiere defender a Jesús. De alguna manera, lo que Pedro está haciendo acá es: mira, Jesús, voy a mostrarte que tú estás equivocado, que yo no te voy a negar, que esto que te estoy diciendo es verdad, es cierto y yo lo voy a hacer. Y eso es precisamente lo que hacen nuestras emociones, nuestros sentimientos. Creamos en nuestros pensamientos muchas ideas que no son verdad, pero que para la realidad de nuestra mente parecen verdad. Y muchas veces decimos: es que yo así soy, así me enseñaron, yo así lo percibo y yo así actúo y yo así voy a hacer hasta que me muera y yo no voy a cambiar. Tal parece que Pedro estaba haciendo y diciendo eso y reflejando eso en sus hechos. Y esto es muy fuerte porque nos lleva al desastre de nuestras vidas. Nos lleva a no guardar el correcto equilibrio entre la razón y los sentimientos. Por eso te decía, no está mal tener sentimientos. Jesús los tuvo. Esta misma noche, antes de ser apresado, él lloró profundamente. Y lloró de angustia y de dolor. ¿Cuál fue la diferencia? De que a Jesús no le ganaron los sentimientos. Y él al final estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Regresando a la escritura, algo que me llama mucho la atención, dice que Pedro tenía una espada. ¿De dónde sacó Pedro esta espada que tenía acá? ¿Qué hace Pedro con una espada 3 años y medio después de seguir a Jesús? Vamos a cambiarnos al Evangelio de Lucas, en la misma narración, como Lucas lo narra. Y me gusta mucho porque Lucas no fue un testigo presencial. Lo que Lucas hizo fue una investigación como médico. Y él encontró, a través de entrevistar a personas, muchas cosas que otros no pudieron ver o no pudieron entender el momento porque estaban envueltos en el mismo escenario de muchas emociones, de dolor, de sufrimiento. Y en Lucas 22:36 leemos algo que Jesús les explica justamente después de cuando le dijo a Pedro de que eso que él decía que lo iba a defender no iba a ser posible. Y dice: entonces les dijo: ahora en cambio el que tenga dinero que lo traiga y también provisiones. Y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Luego en el 38 dice: ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él contestó: basta ya de hablar. Lo que Jesús les estaba explicando era que esto que les estaba contando iba a ser una realidad, que a él lo iban a apresar y lo iban a matar, y que cuando él estaba con ellos no necesitaban provisiones porque él se las daba. Pero en este momento específicamente ellos iban a valerse por sí mismos. Por eso necesitaban de esas provisiones. Y cuando les dice: el que no tenga espada,
que venda su abrigo y se compre una espada, no se refería literalmente a comprarse una espada, sino se estaban refiriendo específicamente al momento difícil por el que él y ellos también iban a pasar. Pero como Pedro no estaba enfocado en la razón, en el entendimiento, como Pedro estaba siendo movido por sus emociones, él lo tomó literal. Y dicen los estudiosos que es por eso que Pedro tenía una espada. Por eso cuando le dicen aquí hay 2 espadas, Jesús se molestó un poco con ellos y les dijo, basta ya, ustedes no están entendiendo, basta ya. Pero no pensó que ellos iban a tomarlo literal, y sobre todo Pedro, para tener esta espada. Y fue la que sacó de la narración que acabamos de leer en Juan. ¿Te das cuenta cuánto puede afectar nuestra vida, nuestro actuar, nuestro propósito cuando nos movemos solamente en las emociones? Cuando todo es pasarla bien y sentir bien y todo tenga que ver con nuestra vida y con eso, con las emociones, con los sentimientos. Cuando nos dejamos llevar solamente por eso, causa mucho daño a nuestra vida, porque entonces nos mueven los sentimientos y de manera más específica, pues nos mueven las circunstancias. Y de manera particular, y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero es muy claro y también investigadores lo han dicho, quienes vienen de un trasfondo evangélico se mueven muchísimo a través de los sentimientos. De hecho, muchísimas iglesias y muchísimos pastores se han aprovechado de ello para mover a muchas masas. Y se han quedado con esto. Y para alguien que viene de este trasfondo evangélico, todo tiene que ser sentir bonito. Y cuando hay una canción y wow, todo es sentimientos y lágrimas. Y si el pastor habla y predica moviendo las emociones, y ellos lloran y dicen, wow, cuánto sentí especial. Y luego le preguntas si cambiaste algo. No, porque eso es lo que pasa con los sentimientos. Solamente sienten bonito, pero no cambian nada. Específicamente no fue lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó es, pon en práctica lo que yo enseño y cambiarás tu vida y serás un seguidor verdadero. En muchas partes lo enseñó. Y no estoy en contra de sentir bonito, ni yo ni Jesús. Lo que pasa y el gran problema es que sentir bonito no cambia nuestra manera de vivir. No cambia nuestra manera de vivir. Porque solamente es emociones. Y muchos nos movemos así y no cambia nada. Y eso le pasó a Pedro en este momento. Por sus emociones estuvo enredado en un mar de confusión. Y no podía aceptar muchas cosas que era una realidad. De que Jesús sí tenía que morir. De que Jesús sí tenía que sufrir, pero que era necesario para que él tuviera la esperanza justa de la que Dios prometió. Y Pedro se llenó en un mar de confusiones por sus emociones y por centrarse en ello. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera aceptado el consejo que Jesús le dio de su inminente negación? De eso que le dijo, tú me vas a negar. Y Jesús, cuando le estaba explicando a Pedro, y él lo hubiera entendido, como ya te lo explicaba hace ratito. ¿Qué hubiera pasado? Él hubiera buscado en Jesús mismo la sabiduría para evitar ser desleal. Pero porque estaba centrado en sus emociones, no pudo. Y pasó por un momento bastante difícil. Eso es lo que hace la inteligencia emocional, la inteligencia racional. Filtrar nuestros sentimientos, filtrar lo que viene de la amígdala y lo filtra para que pueda uno entrar en razón.
Tienen ambas funciones muy especiales y no se contraponen. No, porque gracias a la amígdala, gracias a los sentimientos, podemos evitar muchas veces el peligro. Cuando tenemos miedo, ese miedo que nos alerta que hay un peligro y lo evitamos. O cuando nos gana la emoción de pensar que podemos hacer lo que sea y no es cierto y evitamos el peligro, esa emoción, ese sentimiento viene a nuestra parte frontal y que nos dice: hey, eso que vas a hacer o que quieres hacer no es posible, te estás metiendo en problemas y vas a ir al desastre. Y también cuando pensamos de que no es posible hacer cosas, esta parte frontal racional nos dice: sí es posible. Quiero darte dos ejemplos, uno bueno y uno malo. Uno es un personaje, ella se llama Sue Reynolds y ella, a la edad de 59 años, pasó de pesar 152 kilos a pesar 50 y tantos. De ser una persona con obesidad mórbida a ser una triatleta y poder representar a los Estados Unidos. De hecho, en las últimas competiciones mundiales, ella quedó en 5º lugar representando a los Estados Unidos. Y lo que ella comparte es: un día yo reconocí de que estaba mal, pero que tenía toda la posibilidad de cambiar. El mensaje principal de Sue Reynolds es: todo el mundo tenemos la capacidad de cambiar. Todos tenemos la capacidad de superarnos. Y todos tenemos lo necesario para hacerlo. Esto es posible y así fue como ella lo logró. De hecho, apenas en abril publicó un libro, Alma de Atleta. Ahí está en el internet, o si tienes la posibilidad de comprarlo de manera física, puedes hacerlo, solamente está en inglés, pero es un muy buen ejemplo de alguien que se decidió a vivir por razón y quitarse ese pensamiento de que no se podía. Otro ejemplo es esta imagen que te presento. En 1999, Mike Tyson enfrentaba su segunda pelea por el campeonato mundial de pesos pesados con Evander Holyfield, un boxeador que tenía 10 años mayor que él. Y en la primera pelea, Evander Holyfield había ganado. Y estaban en la pelea, y no recuerdo si era el 4º o 5º round. Pero lo que sucede es que nuevamente Tyson estaba perdiendo. Y entró un mar de emociones en su mente cuando Evander Holyfield lo choca con la cabeza de manera accidental. Y en ese momento él toma la decisión de morderle la oreja y le arranca un pedazo de 2 centímetros. ¿Qué pasó por la mente de Mike Tyson? Se llenó de emociones y él sintió que ya estaba perdiendo y sin mediar razón, él actuó por sentimientos y le muerde la oreja. Esto lo llevó a perder $3 millones. Claramente vemos que él estaba siendo gobernado por la amígdala, por las emociones. Estos dos ejemplos nos muestran de manera muy clara cómo podemos perdernos en las emociones o cómo podemos regresar y poder estar enfocados en la realidad y en la razón. Vamos a terminar en Juan 21:15, este relato de Pedro, cómo él pudo aprender. Y dice: terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Habían pasado pocos días de cuando Pedro se siguió en sus emociones y la pasó muy, muy mal. Y él entendió que no fue lo mejor. Había muchos pensamientos que lo invadían. Y en este momento, cuando estaba siendo confrontado por Jesús, pudo haber resaltado esas emociones y haberse quedado en ello.
Luego en Juan 21, 17, Jesús le pregunta por tercera vez. Le preguntó una segunda y aquí está la tercera y le dice, por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. ¿Te imaginas todo el mar de emociones, de sentimientos, de pensamientos negativos que pudo estar atravesando por la mente de Pedro? Cuando Jesús va ahí, les prepara el desayuno y es al único que llama para platicar aparte, le pregunta una vez, 2 veces, 3 veces si lo quiere más que estos. ¿Por qué más? Porque antes había dicho de que aunque todos lo iban a abandonar, él no. Y dice que le preguntó por tercera vez y él se sintió triste. Sin duda hubo emociones, pero no se estacionó en esas emociones, en esos sentimientos. Ya no se confrontó con Jesús. Ya no le dijo, Jesús, ¿por qué me preguntas eso? Ya una vez te negué. Ya una vez dije que te iba a defender y no pude. No sirvo para esto, me voy. Estoy triste, no aguanté y se hubiera perdido en sus emociones. Pero no hizo eso. Dejó a un lado sus emociones, los filtró con la razón y entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús no lo contradijo. Era verdad que Pedro lo amaba. Era verdad que Pedro estaba centrado ahora en la razón y había aprendido a vivir con el justo equilibrio. Emociones y razón en el equilibrio del corazón de Jesús. Y ahora sí, para terminar, en 2 de Timoteo 1:7 es Pablo hablando y diciendo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso vamos a hablar la próxima semana. Te voy a dar 2 formas de cómo sí podemos vivir con inteligencia emocional, con dominio propio, como a través del Espíritu Santo que Dios nos da. Solamente haciendo un resumen, podemos tener miedo, podemos andar ansiosos, podemos andar nerviosos, podemos estar tristes, podemos andar preocupados. De hecho, estos tiempos son bastante inestables. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos estacionados en ello. Si fuéramos así, a esta parte se le llama el secuestro de la amígdala. Quedarnos así, secuestrados por los sentimientos, por las emociones, y en ese momento no somos objetivos, no tomamos buenas decisiones, no gobierna el lóbulo frontal. Aquellos que todo el tiempo solamente queremos sentir bonito. La tarea para la semana. Evalúate del 1 al 10, ¿quién gobierna tu vida? ¿La amígdala o el lóbulo frontal? ¿Las emociones o la razón? Vamos a terminar orando. Querido Dios, te doy gracias por tu amor, por tu compasión. Qué especial, Padre, poder aprender que podemos guardar el justo equilibrio de las emociones y la razón. Padre, no está mal vivir emocionados, tener sentimientos, son buenos, aún nos previenen. Lo que está mal es que nos dejemos llevar por ellos. Y hoy por hoy tenemos toda la capacidad de cambiar nuestra mente, Dios. Gracias por Jesús, gracias por ti, que nos enseñaste ese camino. Tú aún viviste en emociones, pero no te dominaron. Y así queremos vivir siempre. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria por siempre. Gracias por tu atención. Que tu vida siga glorificando a Dios. Nos vemos a la próxima. Hola hermano, ¿cómo estás? Deseo que te encuentres bien. Hoy tengo el placer de compartirte la escritura que nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y sabes? Por medio de la cruz, Jesús mostró la gracia y el amor de Dios al darnos el regalo de la salvación. Acompáñame en tu Biblia, en Romanos 5, verso 6. Dice,
Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Dios mostró el amor que nos tiene porque lo merecemos, ¿no? Lo hizo porque Él así lo decidió. Y sabes, hermano, qué especial es cuando recibimos un regalo. Qué especial es cuando quien nos lo regala lo hace con mucho amor. Qué especial es cuando llega en el momento preciso. Qué especial es cuando es algo que necesitamos. ¿Sabes? Cuando alguien te da un regalo, espera que tú goces de ese regalo, que tú lo disfrutes. Y Dios, al mandar a su Hijo a la cruz, lo hizo con ese propósito, de que nosotros gocemos. Hoy es un momento para gozar, hoy es un momento para disfrutar, porque tenemos ese regalo de Dios. Acompáñame a orar por el pan y el jugo que representan y nos recuerdan ese sacrificio de Cristo. Dios, gracias por Jesús, Señor. Gracias por ese regalo que tú has dado por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que Cristo estuvo dispuesto, porque sabía que era la única manera en la que podíamos reconciliarnos contigo, Señor. Gracias por tu deseo. Gracias, Señor, porque lo hiciste por amor a nosotros. Te agradecemos tanto, Señor, que hoy nos recibas como tus hijos. Gracias, Dios, y todo esto te lo oramos y pedimos en su nombre.